El siglo XIX fue la era dorada de inventores extraordinarios y descubrimientos que aún siguen revolucionando el mundo moderno. En medio de tanta creatividad, Thomas Alva Edison se destacó como uno de los inventores más célebres y deslumbrantes de la historia. Mientras tanto, en un rincón sucio y menos iluminado, se encontraba Nikola Tesla, y aunque mucho menos conocido en su tiempo, él empezaba a gestar su propio legado. Solo actualmente, su nombre ha recuperado protagonismo debido a la innovadora empresa de vehículos eléctricos que conserva su nombre. En 1884, con 28 años y con apenas solo 4 centavos en el bolsillo, Tesla emprendió un viaje hacia Nueva York cargado de sueños y muchas ilusiones. Durante el trayecto, no solo perdió su escaso dinero, sino que también hurtaron parte de su equipaje, robado por delincuentes en el camino. Como muchos inmigrantes, Tesla llegó a América en busca de un futuro mejor. Fue contratado como ingeniero en la compañía Edison Machine Works en Manhattan, un puesto que lo colocó bajo la tutela del legendario Edison. Tesla, deslumbrado por el ingenio de Edison, recordaba con admiración: uno de los grandes momentos de mi vida fue mi primer encuentro con Edison. Este hombre maravilloso, que no había recibido formación científica formal pero que había logrado hazañas extraordinarias, me llenó de asombro. Edison, a su vez, no pudo evitar reconocer el talento de Tesla, comentando a un asistente: este hombre es increíblemente bueno. En 1879, Thomas Edison logró lo que parecía imposible: creó la primera bombilla incandescente práctica, un invento que cambiaría para siempre la vida de millones de personas. Pero él no se detendría allí. Sabía que su bombilla solo tendría éxito si podía llevar electricidad a cada hogar y negocio, por lo que se embarcó en una misión aún más ambiciosa, así que construyó un sistema de distribución eléctrica que hiciera realidad este sueño. En 1882, encendió su primera planta de energía en Nueva York, respaldada por su sistema de corriente continua, CC. A través de una red de cables subterráneos, la electricidad viajaría desde el generador hasta las calles de la ciudad, iluminando el futuro de la humanidad. Sin embargo, no todo era perfecto. Los generadores de corriente continua de Edison presentaban fallas recurrentes y su tecnología, aunque innovadora, tenía un defecto crítico: la corriente continua solo podía transmitir energía a distancias muy cortas antes de perder potencia, lo que limitaba su alcance a menos de 1 milla. Desesperado por mejorar su sistema, Edison contrató a un joven e ingenioso ingeniero serbio llamado Nikola Tesla. Tesla, con una visión mucho más amplia y revolucionaria, inmediatamente notó las debilidades de la corriente continua. Para él, el futuro no estaba en una corriente que viajara en una sola dirección a voltaje constante, sino en una idea mucho más avanzada como la corriente alterna. A diferencia de la corriente continua, la corriente alterna podía cambiar de dirección periódicamente y variar su voltaje, lo que le daba una ventaja insuperable al poder viajar cientos de millas sin perder potencia. Con entusiasmo y convicción, Tesla trató de convencer a Edison de las maravillas de la corriente alterna, pero Edison, cegado por el éxito de sus patentes de corriente continua y las regalías que le generaban, no quería escuchar. Este sería el indicio de una batalla que definiría el futuro de estas dos mentes brillantes. Tesla afirmó que Edison le prometió una recompensa de $50,000 si lograba mejorar sus generadores de corriente continua, un reto titánico que Tesla aceptó con entusiasmo. Después de días y noches de incansable trabajo, Tesla cumplió su misión, pero al reclamar su recompensa, Edison, con una sonrisa burlona, le respondió: Tesla, no entiendes nuestro humor americano. Para Tesla, esa frase fue más que una decepción, fue una traición. Él decidió renunciar inmediatamente y en su diario escribió con mucha tristeza: adiós a la Edison Machine Works. Tesla, con su sueño aún intacto, decidió forjar su propio camino, confiando en que alguien vería el potencial de su revolucionaria idea, el motor de corriente alterna. Aunque la corriente alterna prometía transformar la distribución de energía a nivel mundial, en ese momento era una tecnología desconocida, una idea que la mayoría no podía comprender ni aceptar. Durante un tiempo, Tesla incluso tuvo que cavar zanjas para ganarse la vida, una caída devastadora para un genio que soñaba con electrificar el mundo. Pero en medio de esa oscuridad, surgió un rayo de esperanza. El empresario George Westinghouse, un visionario en su propio derecho, vio en Tesla y su sistema de corriente alterna el futuro de la energía. Westinghouse comprendía que la corriente alterna no solo era una mejora,
sino la solución definitiva para transmitir electricidad a largas distancias sin pérdida de potencia. Apostó por Tesla, comprando sus patentes por $60,000, una fortuna en aquella época, y ofreciendo a Tesla acciones y regalías de $2,50 por cada caballo de fuerza vendido. En términos actuales, ese acuerdo habría convertido a Tesla en multimillonario. Pero el dinero no era lo que movía a Tesla, sino la idea de un mundo iluminado por su creación. Mientras Tesla y Westinghouse trabajaban en la expansión de la corriente alterna, Edison desató una feroz campaña en su contra. Sabía que, si la corriente alterna triunfaba, su sistema de corriente continua quedaría obsoleto, junto con las jugosas regalías que generaban sus patentes. Pero Edison no estaba solo en esta batalla. Encontró un poderoso aliado en J.P. Morgan, el banquero más influyente de Estados Unidos, y juntos dieron origen a la compañía General Electric. Lo que ahora era una competencia tecnológica se convertiría en una auténtica guerra de propaganda, conocida hoy como la Guerra de las Corrientes. Edison utilizó todos los medios a su alcance para sembrar el miedo en el público, insistiendo en que la corriente alterna era peligrosa e incluso mortal. A medida que la lucha entre ambos sistemas aumentaba, el destino del mundo eléctrico pendía de un hilo por la batalla que enfrentaban estos dos titanes por iluminar el futuro. Edison, siempre astuto, centró su campaña en un aspecto clave. La corriente alterna operaba a voltajes mucho más altos que la corriente continua, lo que él argumentaba representaba un peligro mortal para el público. Cuando el estado de Nueva York decidió utilizar electricidad para construir la primera silla eléctrica, Edison vio una oportunidad oscura para desacreditar a su rival. De manera maliciosa, le pagó al vendedor de electricidad Harold Brown para que utilizara generadores de corriente alterna en la silla. Estos generadores los obtendría en el mercado de segunda mano. En su despiadada cruzada contra la corriente alterna, Brown también realizó una serie de macabros experimentos, electrocutando perros con corriente alterna en el laboratorio de Edison, en Nueva Jersey. Edison, en vez de ocultar estas atrocidades, prefirió promoverlas en un artículo, publicando: "Yo mismo he visto a un perro grande y saludable morir instantáneamente por la corriente alterna". Pero los perros no fueron los únicos que sufrieron bajo esta campaña de terror. La compañía de Edison llevó su propaganda a un nivel aún más escalofriante, electrocutando a un elefante de circo llamado Topsy, usando corriente alterna, y para hacer esto más atroz, lo filmaron convirtiéndolo en una grotesca pieza de propaganda. Esta guerra sucia de Edison contra la corriente alterna pudo haber sido motivada en parte por una genuina preocupación por la seguridad, pero también tenía un claro interés financiero. En una carta al presidente de su compañía, Edison advirtió dramáticamente diciendo: "Tan seguro como la muerte, Westinghouse matará a un cliente dentro de los 6 meses después de instalar un sistema de cualquier tamaño". Tristemente, sus palabras parecían confirmarse cuando varios incidentes trágicos relacionados con la alta tensión de la corriente alterna comenzaron a suceder. Uno de los más impactantes fue la muerte del liniero de telégrafo John Fix, cuyo cuerpo quedó colgando entre un enredo de cables en las calles de Nueva York, horrorizando una multitud. Este incidente fue un punto de inflexión que llevó a las autoridades a promulgar leyes para enterrar las líneas eléctricas de corriente alterna bajo tierra, alejándolas de las áreas públicas. Sin embargo, detrás de cada uno de estos movimientos, quedaba claro que lo que Edison temía no era solo la seguridad pública, sino la amenaza que la corriente alterna representaba para su imperio eléctrico. Y si te está gustando el video, te agradecemos un me gusta, te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones, para estar al día con todo lo que traemos para ti. Apreciamos tu interés. Continuemos. Tesla estaba convencido de que la única forma de demostrar la seguridad de la corriente alterna era probarla en su propio cuerpo, una decisión audaz y peligrosa que desafiaba tanto a la ciencia como al miedo que lo acompañaba. En una impresionante demostración en la Universidad de Columbia, este impresionante genio se convirtió en el centro de atención cuando sostuvo una bola de latón en cada mano y se conectó a los terminales de un transformador de alta tensión y alta frecuencia, lo que en ese entonces era la famosa bobina de Tesla. Ante los ojos incrédulos de la audiencia, 250.000 voltios recorrieron la superficie de su cuerpo, mientras Tesla permanecía ileso. Un periódico de la época describió la escena con una mezcla de asombro y terror. Parecía estar rodeado de lenguas de fuego eléctrico. Este espectáculo no solo cautivó al público, sino que también envió un mensaje claro diciendo que la corriente alterna no era el monstruo peligroso que Edison había pintado.
El triunfo de Tesla y Westinghouse no se detuvo allí. En 1893 ganaron una batalla crucial en la llamada Guerra de las Corrientes. Al iluminar la Feria Mundial de Chicago utilizando la corriente alterna, convirtiéndola en la primera feria completamente electrificada de la historia. Este evento fue un hito monumental, pero no fue más que el comienzo de un logro aún mayor. 3 años después, Tesla cumplió uno de sus sueños de infancia cuando iluminó la ciudad de Buffalo con motores de corriente alterna, alimentados por las poderosas aguas de las cataratas del Niágara. De niño, Tesla había visto una imagen de estas cataratas y le había prometido a su tío que un día viajaría a América para aprovechar su energía. Lo que parecía una fantasía infantil se había convertido en realidad. La construcción de la primera planta hidroeléctrica en las cataratas del Niágara no solo marcó el comienzo de la electrificación masiva, sino que también simbolizó la victoria de Tesla sobre los obstáculos que había enfrentado en su carrera. En la ceremonia de apertura de la planta, Tesla pronunció un discurso visionario y emotivo en el que declaró diciendo: "Este es un monumento digno de nuestra era científica. Representa la conquista de las fuerzas de la naturaleza en beneficio del hombre, el fin de métodos bárbaros y el alivio de millones de personas de la necesidad y el sufrimiento". Su sueño de una civilización iluminada por la energía limpia y eficiente de la corriente alterna estaba comenzando a materializarse. Hoy en día, casi todos los hogares del mundo funcionan gracias a la corriente alterna, mientras que la corriente continua sigue viva en dispositivos más pequeños, alimentando desde cepillos de dientes eléctricos hasta relojes de pared. Sin embargo, a pesar del éxito arrollador de la corriente alterna, Tesla nunca alcanzó la fama ni la fortuna que Edison disfrutó. Edison no solo era un inventor brillante, sino también un astuto hombre de negocios que había comenzado a perfeccionar sus habilidades comerciales desde muy joven. A los 13 años, ya estaba vendiendo dulces, periódicos y vegetales en trenes, logrando una impresionante ganancia de $50 por semana, lo que hoy equivaldría a unos $1,600. Esta capacidad innata para combinar el ingenio con el comercio fue lo que catapultó a Edison al estrellato, mientras Tesla, a pesar de su genio inigualable, luchaba por obtener el reconocimiento que tanto merecía. Esta diferencia entre ambos inventores no solo marcó el curso de sus vidas, sino que también definió quién sería recordado como el rey de la electricidad en la historia popular, dejando a Tesla en la sombra durante décadas hasta su reciente resurgimiento. Edison, con su habilidad innata para los negocios, probablemente habría tomado una decisión muy distinta en el lugar de Tesla cuando éste se encontró frente a una encrucijada que cambiaría el rumbo de su vida. La guerra de las corrientes, aunque técnica y científicamente exitosa para Tesla, dejó a Westinghouse al borde del colapso financiero. Con millones de dólares en deuda acumulada, Westinghouse, desesperado, acudió a Tesla suplicándole que redujera las regalías que le debía por sus patentes de corriente alterna. Claro, Tesla, mostrando una generosidad inigualable y una devoción por el progreso científico que pocos habrían tenido, fue mucho más allá de lo que Westinghouse esperaba. Rompió su contrato y renunció a sus regalías de manera total y definitiva. Esta decisión, que podría haberlo convertido en el primer multimillonario de la historia, le costó el equivalente a más de $300 millones actuales. Era una fortuna tan grande que habría asegurado su lugar no solo como un inventor brillante, sino también como uno de los hombres más ricos del mundo. A cambio de este sacrificio, Tesla recibió un pago único de $216,000, una suma que hoy equivaldría a unos $5 millones. Sin embargo, esta cantidad no fue suficiente para financiar sus siguientes invenciones y experimentos, dejando a Tesla con recursos limitados y en última instancia, truncando muchas de sus grandes ideas. Uno de sus proyectos más prometedores era la transmisión de señales de radio, algo que su poderosa bobina Tesla hacía posible. Estaba a punto de enviar una señal a 50 millas de distancia, un logro pionero para la época, cuando un incendio devastador destruyó su laboratorio en Nueva York en 1895, acabando con todos sus diseños, modelos, herramientas y notas. El momento no podría haber sido peor, ya que Guglielmo Marconi, un inventor italiano que trabajaba en Inglaterra, también estaba desarrollando su propio sistema de radio, utilizando señales en código Morse. Aunque Marconi ganaría notoriedad años después, Tesla logró adelantarse presentando primero las patentes estadounidenses para la radio en 1897. Durante un tiempo, parecía que Tesla mantendría el control sobre su invención, ya que la Oficina de Patentes de Estados Unidos rechazó repetidamente las solicitudes de Marconi,
considerándolas demasiado similares a las de Tesla. Pero la competencia era feroz, y Marconi tenía un as bajo la manga, el apoyo de Thomas Edison, quien invirtió en su compañía y se unió como ingeniero consultor. En 1901, Marconi alcanzó la fama mundial al lograr la hazaña histórica de enviar la primera señal de radio a través del Atlántico, desde Inglaterra hasta Canadá. Sin embargo, para lograrlo, tuvo que utilizar al menos 17 de las patentes de Tesla, aunque a él no le importó. Cuando uno de los ingenieros de Tesla le informó que Marconi parecía haberle ganado, Tesla le respondió con una serenidad inesperada diciéndole: «Marconi es un buen tipo, déjalo continuar que solamente está usando 17 de mis patentes». Pero la realidad fue otra. En 1904, inexplicablemente, la Oficina de Patentes de Estados Unidos cambió su decisión, otorgando a Marconi la patente de la invención de la radio, revirtiendo por completo sus fallos anteriores. Aunque no se ofrecieron explicaciones claras, es evidente que el respaldo financiero y político de personas influyentes como Edison jugó un papel clave. En 1909, Marconi fue galardonado con el Premio Nobel de Física por la invención de la radio, un reconocimiento que debería haber pertenecido a Tesla. Enfurecido y sintiéndose traicionado, Tesla demandó a la compañía de Marconi por violación de sus patentes. Sin embargo, esta batalla legal terminó siendo otro golpe para Tesla, quien, con cada paso, parecía perder terreno frente a aquellos que a diferencia de él, estaban dispuestos a jugar el juego del poder y el dinero. El incidente de la radio marcó un punto de inflexión en la vida de Tesla. No solo perdió el crédito por una de sus mayores invenciones, sino que también vio cómo las oportunidades comerciales se le escapaban de las manos, consolidando su destino como un genio incomprendido y un visionario cuyo legado, aunque inmenso, sería opacado por figuras más astutas en el mundo de los negocios. Tesla tenía una visión extraordinaria, un mundo donde la electricidad se transmitiría sin cables, fluyendo libremente por el aire como el viento. Esta idea, revolucionaria incluso para los estándares actuales, llamó inicialmente la atención del magnate J. P. Morgan. En 1901, Morgan invirtió $150,000 en el ambicioso proyecto de Tesla para construir una enorme torre de transmisión conocida como la Torre Wardenclyffe, de 57 metros de altura, ubicada en Long Island, Nueva York. Tesla creía fervientemente que esa torre sería el primer paso hacia un sistema que podría entregar electricidad inalámbrica a cualquier rincón del planeta. Con la tecnología adecuada, cualquier persona en cualquier parte del mundo podría aprovechar esta energía sin necesidad de cables. Tesla llegó a imaginar un futuro en el que sería posible que un hombre de negocios en Nueva York enviara instrucciones que aparecerían instantáneamente mecanografiadas en su oficina en Londres o en cualquier otro lugar, anticipando una era de telecomunicaciones globales que se asemeja a lo que hoy conocemos como Internet. Un sueño increíblemente visionario, considerando que lo formuló más de un siglo antes de que fuera realidad. Sin embargo, este sueño nunca vio la luz. Si bien Tesla demostró que la electricidad puede transmitirse a través del aire, la enorme cantidad de energía necesaria para hacerlo lo convirtió en un proceso para nada práctico. Tesla, desesperado por avanzar, apeló a Morgan por más fondos. Pero en ese momento, el millonario ya había decidido redirigir su inversión hacia Marconi, el hombre que estaba ganando la carrera por el desarrollo de la radio. La falta de financiación significó que la Torre Wardenclyffe nunca se completara. Lo que fue en su origen un faro de esperanza para la humanidad terminó siendo un monumento al fracaso, derribado sin ceremonia, al igual que el espíritu de Tesla. Devastado por la pérdida de su gran visión, Tesla entró en una profunda crisis personal, en la que angustiado declaró: «Esto no es un sueño, es un simple logro de la ingeniería eléctrica, solo que costoso». Decepcionado replicó: «Mundo ciego, tímido y dudoso». La incredulidad y el miedo de la sociedad hacia sus ideas rompieron su espíritu, llevándolo poco a poco a retirarse del mundo científico. Durante este tiempo, Tesla comenzó a mostrar signos claros de trastorno obsesivo-compulsivo. Sentía la necesidad de hacer todo en grupos de 3, y su vida se organizaba meticulosamente en torno a este patrón. Por ejemplo, solo aceptaba vivir en habitaciones de hotel cuyo número fuera divisible por 3. A medida que su vida pública se apagaba, también lo hacía su fortuna. Tesla pasó la última década de su vida viviendo en hoteles pagados por la corporación Westinghouse, que le proporcionaba una pequeña pensión en gratitud por sus contribuciones pasadas. Era un gigante caído, viviendo en la ruina, solo y alejado de la gloria que alguna vez soñó.
A pesar de su genio, su compañía más constante en esos años finales fueron las Palomas de Nueva York, a las que alimentaba y con las que desarrolló un fuerte apego emocional. Por el otro lado, Edison continuaba disfrutando de un éxito imparable. Mientras Tesla se desvanecía, Edison prosperaba, cosechando los frutos de sus asociaciones empresariales y su astucia para los negocios. Para cuando Edison falleció en 1931, había registrado 1093 patentes, un récord que aún impresiona. Su legado incluía no solo la bombilla incandescente, sino también la cámara de cine y el fonógrafo, el primer dispositivo capaz de grabar y reproducir sonido. Mientras Edison moría como una leyenda, Tesla, el hombre que soñó con darle al mundo energía gratuita e ilimitada, se desvanecía en el olvido, su nombre casi perdido en la historia, al menos por un tiempo. Sin embargo, la justicia hacia su legado llegó demasiado tarde, y solo después de su muerte comenzó a recibir el reconocimiento que merecía. Tras años de lucha, uno de los momentos más significativos ocurrió en 1943, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos finalmente invalidó las patentes de radio de Guglielmo Marconi y reconoció a Tesla como el verdadero inventor de la radio. Pero esta decisión no fue una genuina reivindicación hacia Tesla, detrás había intereses ocultos. La compañía de Marconi había demandado al gobierno de Estados Unidos por infracción de patentes durante la Primera Guerra Mundial y al otorgarle el crédito a Tesla, la Corte Suprema simplemente evitaba pagar una costosa indemnización. A pesar de este amargo triunfo posterior, el legado de Tesla ha florecido con el tiempo. En el mismo terreno donde se erigía la majestuosa Torre Wardenclyffe, un monumento inconcluso a su sueño de electricidad inalámbrica, hoy se encuentra el Tesla Science Center, un museo dedicado a preservar la memoria de este brillante inventor. Este centro de ciencias es un testimonio de la admiración que Tesla sigue despertando en el mundo moderno, gracias al apoyo financiero de miles de personas, incluidas figuras influyentes como Elon Musk, CEO de Tesla, Inc., quien ha ayudado a inmortalizar el nombre de aquel cuya visión inspiró generaciones. Tesla no solo previó un mundo donde la energía pudiera transmitirse sin cables, sino también un futuro interconectado en el que la información viajara sin barreras físicas. Aunque sus sueños de electricidad inalámbrica no se materializaron en vida, una de sus más audaces predicciones sí lo hizo, la transmisión inalámbrica de datos. A principios de los años 90, la llegada del Internet hizo realidad una visión que Tesla había tenido décadas antes. Hoy, vivimos en un mundo en el que la comunicación global instantánea es una realidad, algo que Tesla imaginó mucho antes de que la tecnología pudiera siquiera soñarse. Y si te ha inspirado la historia de estas dos mentes brillantes y quieres lograr el éxito que deseas en tu vida, te invitamos a ver nuestra clase gratuita que aparece debajo la descripción del video.